Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. Días atrás, el periódico de Estados Unidos en español, el Nuevo Herald, versión en español del Miami Herald, dio a conocer una información del periodista Frank Bayak, quien denunció un programa del gobierno de Estados Unidos financiado o respaldado por la Agencia Internacional para el Desarrollo, en la que involucró a jóvenes de Perú, Venezuela y Costa Rica para supuestamente provocar una rebelión tarde o temprano en Cuba. Ahora, para analizar esta realidad, los detalles, el trasfondo, qué hay detrás de esto, dicho sea de paso, posteriormente algunos de estos jóvenes han negado, aunque admitieron que estuvieron en la isla, han negado que su misión fuera provocar esa rebelión y han amenazado con demandar al periodista Frank Bayak, quien nos iba a acompañar, pero finalmente prefirió no hacerlo. Para analizar esa realidad tenemos aquí en nuestro estudio al analista internacional Antonio Barrios, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Vía telefónica nos acompaña Alberto Franceschi, experto político venezolano, a quien saludamos. Saludos, Alberto. Y posteriormente se nos incorporará en nuestro segundo bloque don Paul Chávez, experto en asuntos de seguridad en Costa Rica. Don Antonio, ¿de qué se trató esto? Bueno, de lo que se trata es de que supuestamente, porque ante este problema que está enfrentando este periodista, pues ahorita hay que hablar de supuestos, no de realidades, tiene que haber muchas pruebas de por medio ante de realmente poder decir en efecto esos jóvenes que estuvieron en Cuba estaban precisamente en esa misión. Lo que sucede es de que supuestamente hubo un reclutamiento por parte de la USAID estadounidense en reclutar a terceras o incluso cuartas personas, que es una forma, digamos, muy característica de cómo algunas agencias operan, para supuestamente llevarlas a la isla de diferentes nacionalidades y ponerlas en algunas funciones de carácter cultural, educativa, deportiva, pero tienen de fondo otra misión completamente diferente, que es precisamente procurar, dentro de esa relación que van a tener con la población, reclutar a posibles personas que eventualmente podrían convertirse en líderes que podrían llevar a cabo una rebelión dentro de Cuba. Dentro de todo este proceso de cambio que Estados Unidos hace mucho tiempo viene buscando en Cuba. Cabe resaltar de que no es la primera vez. Es decir, esto es quizás una de las tantas veces que históricamente Cuba ha enfrentado este tipo de cosas, desde que llegaron al poder en 1959, y han habido múltiples intervenciones por parte de Estados Unidos, de manera directa o indirecta, en los asuntos cubanos. Digamos que la más emblemática de todo eso fue la invasión de Bayacochinos. Claro. Pero he sabido que hay en Cuba una oposición beligerante, abierta. ¿Qué necesidad hay de estimular una oposición camuflada? Es que la oposición, sí, la oposición que hay en Cuba, digamos, la oposición política todavía está, digamos, muy controlada o muy vigilada por el régimen. Están las famosas damas de blanco, que no es la primera vez que marchan en Cuba, demandando no solamente la liberación de los presos políticos que todavía hay dentro de Cuba, sino mayores libertades. Y este es un grupo que igualmente también está muy vigilado por parte de las autoridades cubanas, y precisamente es muy difícil todavía que exista la posibilidad dentro de Cuba, dentro de esta vigilancia tan fuerte que hay, mayor libertad para que una oposición real pueda irse consolidando. Precisamente son considerados como grupos ilegales, muy al margen de la Constitución, y hacen imposible de que puedan constituirse como tal. Vamos a incorporar a Alberto Franceschi, político venezolano de larga data, hombre combatiente enfrentado al gobierno de su país, a quien saludamos. Alberto. Buenas tardes a todos. Alberto, ¿qué visualizas en el fondo de esta denuncia? ¿Es correcto o no lo que hizo el gobierno de Estados Unidos a través de una de sus agencias en Cuba? Mira, esa es una medida bastante pequeña para la dimensión de las agresiones que es objeto de Estados Unidos diariamente en todo el continente, inspirada por el régimen cubano. Felizmente el régimen cubano ahora es más débil que nunca, por cuanto depende del gobierno venezolano y los dólares cada vez más escasos en Venezuela.
pese al saqueo a que nos fueron sometiendo todos estos años en vida de Chávez y con la herencia de este inútil de Maduro, que considera un deber ese tributo gigantesco que se le da a los 2 millones de vagos del Partido Comunista Cubano para sostener ese régimen absolutamente desahuciado. Yo lo que creo es que las pequeñas medidas de resistencia que haya podido inspirar o apoyar a Estados Unidos no guardan proporción con el tamaño de la agresividad del gobierno cubano y de la red de alianzas que ha fabricado a lo largo de años, propulsadas también en la última fase por el gobierno venezolano, para hacer daño a intereses norteamericanos. Ahora bien, esa situación va a cambiar. Se supone que hay un entorno internacional. Yo no sería muy optimista si no cae el gobierno venezolano, si no lo tumbamos como es nuestra aspiración. Yo no tendría ninguna gran expectativa respecto a cambios en la política norteamericana o del famoso bloqueo, etcétera, porque estamos viendo cómo la política exterior americana está inspirada por un cierto aislacionismo. Vuelve otra vez en la historia la prédica de un sector extremadamente timorato en las relaciones internacionales, y recordemos que Castro es hijo de la Guerra Fría. El régimen cubano es hijo de un pacto soviético norteamericano para resguardar la permanencia de ese régimen piltrafa, de esa dictadura totalitaria en esta isla caribeña. Déjeme el problema es que la Guerra Fría... Permítame reincorporar de nuevo, don Antonio. Partiendo de lo que está diciendo don Alberto, ciertamente uno se plantea la interrogante de qué sentido tiene cuando aparentemente promover un cambio en Cuba, cuando aparentemente este gobierno pues podría uno imaginar que su futuro ciertamente está profundamente atado al destino de Venezuela. Bueno, yo no lo creo así. Yo creo que cualquier impulso o cualquier esfuerzo que cualquier agencia estadounidense, si es que, repito, la USAID puede estar involucrada, cualquier tipo de intento, por mínimo que sea, para provocar de alguna manera cualquier tipo de rebelión a lo interno, mejor organizada desde todo punto de vista, cualquier mínimo esfuerzo, eso puede de alguna manera coadyuvar a que la oposición dentro de Cuba se pueda fortalecer más. Yo no creo que minimizar, digamos, con todo respeto, como lo dice el señor Franceschi, en comparación a lo que Cuba hace en Venezuela, yo creo que aquí hay que poner las cosas en la justa dimensión. Yo creo que todos en algún momento dado la historia, incluso en la Guerra Fría, todos de alguna manera se han espiado, es decir, tanto Cuba como Estados Unidos, y todos han querido de alguna manera sobre América Latina tener la mayor cantidad de información necesaria en virtud de los objetivos que cada país necesitaba en ese momento, sobre todo, digamos, Cuba y Estados Unidos. Pero hoy en día, en una América Latina donde es más multipolar desde todo punto de vista, y ya no es solo Estados Unidos, y ya no es solo Cuba en el aspecto de la captación de información, ahora tenemos a una Rusia que anda por acá, ahora tenemos a una China que anda por acá. Entonces yo creo que ahora, si queremos poner las cosas en la justa dimensión, hay otras potencias que están jugando un rol clave en este lugar, y no ponerlo solamente desde la perspectiva meramente cubana o meramente estadounidense. De eso vamos a profundizar en nuestro segundo segmento. Vamos a un corte comercial y regresamos en esta edición de Al Cierre.